gran número de empresas tecnológicas han apostado por utilizar alguna de estas tecnologías cuyos nombres se parecen mucho pero son muy distintas. La realidad aumentada o AR mejora las experiencias al agregar componentes virtuales como imágenes digitales, gráficos o sensaciones como una nueva capa de interacción con el mundo real. Un ejemplo de esta es el juego Pokémon Go, ¿lo recuerdas? Pues en contraste, la realidad virtual o VR te sumerge por completo en un mundo creado y tienes que usar algún dispositivo como lentes especiales para poder disfrutarla. Para que nos explique mejor estas diferencias, conversemos de inmediato con el profesor Teófilo Chambilla, él es especialista en ciencias de la computación. Hola Teófilo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Mirta, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí en el programa como especialista, además, para que nos hagas hincapié seguramente en estas diferencias, ¿no? Porque muchas veces tratamos esos dos términos o estas dos tecnologías como si fuesen lo mismo. Exactamente, pero las tecnologías, tanto realidad aumentada como realidad virtual, son dos tecnologías totalmente diferentes. Podría empezar conceptualizando desde la realidad aumentada. Por ejemplo, la realidad aumentada es algo que nos permite ver nuestro entorno real, agregarlo a algún componente digital, sobreponerlo a nuestro mundo real, unos objetos digitales, para que la experiencia sea mucho más atractiva. Como comentaste, quizás el ejemplo más famoso de la realidad aumentada es la aplicación Pokémon Go, que fue lanzada en el 2016. Claro. Que de hecho se convirtió en una sensación, ¿no? Tal cual. Ya vivimos tal cual la tecnología y esta tecnología. Y no solo niños, adolescentes, adultos, lo recuerdo muchísimo, salíamos todos a las calles, ¿no?, en busca de Pokémones, y seguramente hay esta predilección por este tipo de tecnologías, o lleva la delantera la realidad virtual, de paso que nos explicas también cómo la entiendes tú en tus propios términos. La realidad virtual es imaginar lo que no está en nuestro mundo, y de hecho es algo que no existe, es nada menos que las ilusiones, que se trata de la realidad perceptiva, sin ningún soporte. De hecho es imaginación. Yo podría aquí rescatar dos citas de Einstein, donde decía que la imaginación es lo más importante que el conocimiento. No sé si recuerdan esta cita, muy súper famosa. Y la otra que decía que la lógica te llevará de la A a la Z, pero la imaginación te llevará a todas partes. Entonces, en realidad virtual es una imaginación, es crear ese mundo que tal vez no existe, es imaginarnos, ¿no? Ahora, claro, no existe este mundo que se crea de en medio de la realidad virtual, pero toma de repente referentes de nuestra realidad, puede inspirarse en nuestra realidad, porque ¿cómo es que nosotros logramos conectar con este universo que no existe, no? Uno de los ejemplos clásicos que podría yo rescatar es que cuando uno quisiera visitar alguno de los lugares turísticos, por ejemplo Machu Picchu, visitar Machu Picchu tal vez a algunos le hace un poco difícil, pero ¿qué tal si todos esos lugares turísticos lo llevamos a una aplicación de realidad virtual para dar experiencia a las personas que les es difícil llegar? Entonces sería y vivirlo in situ esta experiencia, ¿no? Claro, y ojo que al utilizar la tecnología para tener este tipo de experiencias, no pensamos pues que vamos a reemplazar, ¿no es cierto?, la experiencia presencial de ir y estar en Machu Picchu, pero sí, sin duda habría muchísima ganancia en conocerlo de repente de manera virtual, incluso atraer a más turistas. Por ejemplo, la empresa que diseñó esta aplicación es una empresa española, que de hecho desde España lo hicieron para poder hacer aquí en Perú. Sin embargo, nosotros ya lo podemos diseñar, ya podemos hacer esta tecnología. Ahora, nos queda claro entonces que a nivel de diferencias, estamos diciendo que la realidad aumentada usa parte de nuestra realidad, adhiere a algunos elementos, la realidad virtual no, crea un universo por completo desde cero, pero a nivel de ejecución, por ejemplo, Teófilo, ¿no?, si estamos hablando del talento que hay detrás de cada una de estas tecnologías, ¿cómo es que funcionan y se diferencian? Okay. Yo diferenciaría con un ejemplo que hoy en día ya se usa acá en nuestra realidad. Por ejemplo, la realidad aumentada. No sé si se dieron cuenta, pero en el flash electoral de la primera y la segunda vuelta,
usaron realidad aumentada para mostrar los porcentajes de votación de cada partido, de cada político. Y eso, por ejemplo, es un ejemplo súper interesante. Y de hecho también otro ejemplo que yo citaría para aquí es en esta Copa América también se usó realidad aumentada para segmentar la publicidad para diferentes países. Basta que transmitía una sola cámara y la publicidad estaba segmentada para diferentes países. Claro, mi consulta iba más por el lado del perfil y la gente que está detrás en la ejecución de cada tecnología. ¿Se utilizan de repente los mismos software, los mismos equipos para desarrollar productos en realidad aumentada, para desarrollar productos de realidad virtual? Existen tecnologías, de hecho las propias marcas o las propias fabricantes de realidad virtual proponen, y de estas herramientas son libres hasta cierto punto, como por ejemplo yo citaría aquí a Unity, a Unreal Engine. Son herramientas que hoy en día se usan para diseñar estas nuevas aplicaciones, pero no solo basta saber utilizar la herramienta. Hay un fundamento, el por qué debemos usar tal cosa o tal herramienta, el por qué necesitamos hacer. Y eso es lo que nosotros enseñamos, estudiamos en la universidad. Porque es importante ya empezar a explorar este tipo de tecnologías en nuestro país, ¿no? A nivel educativo y formativo también. Cuando uno diseña una de estas experiencias, nosotros le llamamos experiencias 3D, primero tenemos que estudiar a quién va dirigido la aplicación, estudiar a las personas, estudiar la parte psicológica, la parte cognitiva de estas personas. ¿Y cuánto vamos a afectar? Porque hacer una aplicación de realidad virtual también podría ocasionar daños a las personas. Imagínese ustedes colocarse uno de estos equipos y de pronto aparezca en la punta del cerro y la reacción va a ser totalmente diferente. Tal vez sale frustrado el usuario de esto. Entonces, nosotros en la universidad estudiamos todos los conceptos que necesitamos para poder diseñar estas aplicaciones. Muy bien, y me queda claro que es importante hacerlo y que debemos hacerlo además con mucha responsabilidad, como has anunciado. Muchísimas gracias, Teófilo, por habernos acompañado. Yo también estoy entendiendo mucho mejor las diferencias, ¿no?, entre estas dos tecnologías que sin duda cautivan cada vez a más gente. Muchísimas gracias, Teófilo, por habernos acompañado. Saludos. Hasta luego, muchas gracias por invitarnos. Muy bien, y ahora llamemos